Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de 7 tips para una auditoría interna de inocuidad exitosa. Este webinar va a ser presentado por nuestra experta en inocuidad, Gilda Gutiérrez. Bueno, ella es auditora e instructora en inocuidad alimentaria aquí en SAI Global, cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria alimentaria, tiene certificaciones de FSC, SQF, GMA Safe y JAMBRAND. Es instructora y auditora desde 2012, experta en evaluación sensorial, estudios de vulnerabilidad, control de alérgenos, FISMA y entre otras. Para temas de preguntas, les recordamos que nos lo pueden hacer llegar por la parte del chat o también al final vamos a tener sesión de preguntas y respuestas en vivo. Trataremos de responder la mayor cantidad posible. En este momento las dejo con Gilda. Buenos días, ¿cómo están todos? Pues bueno, la agenda del día de hoy es cómo llevar una auditoría interna exitosa. Entonces la agenda está conformada por cómo conformar un equipo de auditores internos, validar el alcance de la auditoría, determinar las frecuencias de auditoría, auditar lo que causa un problema, muestrear registros, documentar con eficiencia y qué hacer con las no conformidades. Pues normalmente cuando se hace una auditoría interna, lo que buscamos es hacer un diagnóstico en donde es como cuando se hace un chequeo, una persona, nosotros tratamos de encontrar qué tiene bien y qué tiene mal. Entonces, las auditorías internas tienen su historia, ¿sí? El reto más grande cuando hace uno una auditoría interna es lograr que el personal se comprometa a cooperar. Normalmente, cuando hace uno una auditoría interna en una empresa, se cree que es como una pérdida de tiempo porque no son solo los auditores internos los que dedican tiempo, sino también el personal. Entonces es muy importante asegurar que la dirección lo vea como un beneficio y de hecho lo es, porque al ustedes poder detectar cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son sus fortalezas, la empresa empieza a tener más desempeño exitoso y eso le permite tener más apertura en el mercado. Por lo mismo, es muy importante que si en un resultado de auditoría podemos conseguir el apoyo requerido para la determinación de causa raíz, se detecta qué es lo que está generando esos problemas y encontrando el soporte una vez determinado el análisis de causas y la acción preventiva, entonces podemos progresar. Por sus siglas en inglés, este análisis de causas y acción preventiva se llama CAPA. Entonces, siempre que oigan ustedes CAPA es análisis de causas y acciones preventivas. Es decir, en inglés es Cause Analysis and Preventive Actions. Pues lo que normalmente iniciamos con la formación de un equipo de auditoría interna. No toda la gente es apta para auditar. Yo me acuerdo que en una ocasión audité de tercera parte a una empresa de sabores y curiosamente la persona que, que llevaba el liderazgo en auditorías era una persona administrativa, no técnica, pero era buenísima auditando, sin embargo su carácter no le ayudaba porque al calificarla a ella, veían que ella intimidaba a los auditados y no lo hacía de manera intencional, sino era su personalidad. Entonces, muchas veces también tiene que ver el carácter de la persona y también, no sé, la personalidad, ¿no? Es increíble que no es solo la preparación técnica, pero sí también hay características especiales que debe de tener un auditor. Entonces, vamos a ver, si por ejemplo ustedes ya van a formar un equipo de auditoría interna,
consideren que deben de ser funciones cruzadas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, eh, si ustedes tienen diferentes departamentos, no deben de ser el auditor interno del mismo departamento que va a auditar. Siempre es conveniente que por lo menos tengan 3 personas. ¿Por qué 3 personas? Porque después de hacer la auditoría, normalmente te puedes sentar con los auditores y cuando hay que tener una calibración o hay una duda en lo que es la calificación final y 2 están de acuerdo y uno no está de acuerdo, pues sabemos que eso puede llegar a un consenso. En cambio, si son dos y uno dice que está bien y el otro dice que está mal, falta el tercero como para decidir cuál es la calificación final, ¿ok? El auditor líder normalmente en las empresas, sobre todo en empresas pequeñas, la capacitación normalmente es interna. ¿A qué me refiero? Bueno, se contrata a una persona que tuvo una carrera o tuvo experiencia en otra compañía y esa persona va desarrollando dentro de la empresa a los demás. Sin embargo, en, en lo que respecta a la Global Food Safety Initiative, es muy importante que el auditor líder reciba un entrenamiento externo formal de cómo conducir una auditoría. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy fácil revisar lo que es el esquema y hacer ya sea preguntas, observaciones o revisar documentos. Sin embargo, sí hay una norma que conviene conocer, que es la 19011 de la ISO. Y si este auditor líder es entrenado externamente, su empresa puede tener mejores elementos para tener buenas auditorías internas muy similares a una auditoría que les pueda hacer un auditor acreditado externamente. Los miembros del equipo también deben de recibir entrenamiento. Si sus recursos no les permiten, ya lo pueden ser entrenados internamente por el auditor líder que ya tomó un entrenamiento formal externo, ¿sí? Conviene que por lo menos un miembro del equipo tenga experiencia o entrenamiento en el análisis causa-raíz. Es curioso, pero muchas personas en las empresas no saben distinguir qué es una acción preventiva, qué es un análisis de causas y qué es una corrección, ¿sí? No debe auditar su propio trabajo o departamento. En fin, todo esto es importante para formar un equipo de auditoría interna. Otro aspecto muy importante que sería el tip 2 es validar el alcance de la auditoría. ¿A qué me refiero con alcance? Me refiero a qué puntos se van a cubrir, eso es el alcance, hasta qué punto vamos a hacer que se involucre los auditores internos y la planta, ¿no? Pues bueno, en el alcance también tenemos que hacer como un programa. En ese programa, cuando hablamos de un programa, estamos hablando de una lista de actividades con frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar la frecuencia? Vamos a ver. Primero tengo que ver qué es lo que requiero auditar y normalmente lo que se requieren auditar son programas, políticas, procedimientos y registros. Y por supuesto, si en estos procedimientos o programas no se cumplieron, también tenemos que revisar las acciones correctivas, ¿sí? Todos los puntos del esquema Global Food Safety Initiative, o sea, de la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, que son, si por ejemplo tu planta está acreditada FSSC o SQF o IFS o BRC, entonces normalmente lo que los auditores internos tienen que hacer es tomar la norma, dividirla entre los auditores
internos disponibles, definir cuándo se van a auditar esas áreas y definir frecuencia, ¿sí? Normalmente la frecuencia se debe basar en el nivel de riesgo. Es decir, si por ejemplo tu planta es una planta de carnes o es una planta de perecederos en donde por cuestión histórica o por cuestión de la categoría de ese alimento tiene muchas posibilidades de contaminarse si no hay cuidados específicos, es importante que la frecuencia de la auditoría sea mayor que en una planta que a lo mejor tienen un nivel de actividad de agua muy bajo o una planta, por ejemplo, de empaque, en donde no hay un riesgo o un nivel eh, de peligro alto, ¿no? Normalmente el tiempo de auditoría, cuando es una auditoría interna, no es igual que una auditoría externa. En una auditoría externa, normalmente el auditor externo se queda 2, 3 días dependiendo del tamaño de la planta y también, bueno, o a veces son muchos auditores que forman un equipo de auditores externos y auditan toda la planta en 5 días, ¿no? No es el caso de las auditorías internas y no es lo que a ustedes les conviene más. Lo que a ustedes les conviene más es que sus auditorías internas no excedan de 1 a 3 horas y que ustedes se organicen de esa manera, porque también es muy importante que una planta siga siendo productiva y que no sea la auditoría más importante que la misma producción, que es lo que se ha detectado últimamente. Las empresas, con tal de tener las certificaciones, a veces invierten más tiempo en estar recibiendo auditorías que en estar haciendo lo que realmente tienen que hacer. Y muchos auditores no comprenden eso. Los auditores deben de ser muy conservadores en no interrumpir las actividades de una planta y sobre todo en una auditoría interna. Les recomiendo eso. Procuren ustedes hacer sus auditorías en tiempo, en donde la auditoría, en donde la planta no tenga actividades extremas o excesivas para que realmente la auditoría pueda cumplir su función. Entonces, como les comenté, dependiendo del esquema que ustedes manejen, ya sea un esquema interno, porque hay muchas compañías transnacionales que tienen estándares internos, sus listas de verificación internas, ustedes definen el formato de auditoría en donde definitivamente tiene que ser específica, ¿sí? Específica me refiero a qué parte del sistema del programa de inocuidad están enfocándose, la frecuencia basada en riesgo. Muchas veces también podemos detectar que hay áreas de oportunidad que se presentan con mayor frecuencia. Y yo les voy a ser honesta, cuando un auditor externo va a auditar una planta, muchas veces de antemano sabemos qué es lo que van a tener mal. Sobre todo, y les digo por experiencia, cuando los esquemas a nivel internacional tienen sus actualizaciones y sobre todo estas que son tan difíciles como alimentos falsos, como fraude alimentario, como algo de alérgenos o monitoreo ambiental, muchas empresas no tienen esto al día y son las áreas de oportunidad que normalmente se presentan como no conformidades con mayor frecuencia. Esto no quiere decir que el auditor va predispuesto a poner estas mal, pero curiosamente todos estos esquemas internacionales llevan un estadístico de cuáles son las no conformidades más comunes. Y es curioso, pero sí, una de las no conformidades más comunes es la falta de control estadístico en el proceso y que muchas veces en producción toman esto como un registro más, pero no lo usan como realmente un control de proceso. Entonces, cuando ustedes en auditorías internas detecten aspectos que se presenten con mayor frecuencia, como no conformidades,
Entonces, es conveniente que repitan esa evaluación con mayor frecuencia que en otras áreas. Hay áreas que de cajón siempre están bien, pero hay otras que siempre están mal. Entonces, de eso va a depender. No trate de auditar el sistema completo en un solo evento. ¿Por qué? Porque al ser tan general, al tratar de abarcar mucho, se pierde el detalle. Y bueno, al ustedes tratar de auditar el sistema completo, les quita tanto tiempo que probablemente van a ustedes espaciar esa auditoría a periodos más largos. Entonces, es conveniente que se organicen, hagan auditorías de corto tiempo, como de 1 o 2 horas, que interrumpan lo menos posible a la operación y que sus auditorías sean realmente efectivas. Entonces, el tip número 3 es cómo determinar la frecuencia adecuada. Bueno, como les había comentado, muchas veces dices, ¿en base a qué defino la frecuencia? Pues bueno, yo lo que haría si fuera ustedes es me metería ya sea a la Food Safety Modernization Act, o sea, la ley de modernización de inocuidad alimentaria, o a la USDA, que es el Departamento de Agricultura, y dependiendo de mi tipo de alimento, yo vería cuáles alertas han sido reportadas por ellos, ¿sí? Si yo veo que las alertas están relacionadas con mi producto, entonces la frecuencia de mis auditorías la incremento. ¿En qué elementos? Pues en los elementos que ahora en auditorías de la ley de inocuidad alimentaria son obligatorias. Y lo obligatorio, acuérdense que lo obligatorio es lo que estos esquemas denominan como mandatory en inglés y son los que están relacionados con todo aquello que vaya en contra de una norma oficial o que finalmente vaya a causar un problema de salud pública. Entonces, esos son elementos obligatorios de las auditorías y ya más o menos los habíamos mencionado. Básicamente son cuestiones de HACCP, de análisis de peligros y control de puntos críticos, cuestiones de monitoreo ambiental relacionados con patógenos como listeria, como salmonela y otros, cuestiones de alérgenos, cuestiones de alimentos falsos, cuestiones de defensa alimentaria y sobre todo mucho de lo que es control de proveedores, ¿sí? Y por supuesto también hay empresas que tienen clientes sumamente importantes y por los requisitos de los clientes, las frecuencias de auditoría tienen que ser mayores. De eso depende la frecuencia de una auditoría interna. Entonces aquí les preparé un cuadro que nos puede dar una idea de cuándo debemos aumentar la frecuencia de las auditorías. Sobre todo, bueno, considero que si ustedes ven la tabla, aquello que está del lado izquierdo es lo que tiene mayor relevancia. Por ejemplo, los planes de inocuidad, si ustedes detectan desviaciones, problemas de registros o problemas en lo que es el CAPA, análisis de causas y acciones preventivas, requieren aumentar su frecuencia. En monitoreo ambiental, si ustedes detectan patógenos recurrentes y lo dicen, pues ¿cómo voy a detectar patógenos recurrentes si en mi planta yo no hago patógenos? Pues no, normalmente no se hacen en las plantas patógenos. Se hacen microorganismos indicadores. ¿Cuáles son estos? Hongos y levaduras, cuenta total estándar y coliformes totales. A veces lo que se hace como indicadores, ¿sí? Si ustedes
muchas veces los microbiólogos no llevan análisis de tendencias anormales. Si ustedes están, aunque estén dentro de especificación en lo que es la cuenta en indicadores totales, si ustedes ven una tendencia a un incremento, sobre todo en cuenta total estándar puede ser cualquier microorganismo. Si tú ven un incremento en estos microorganismos, lo decente es tomar la muestra y llevarlo a un laboratorio externo y determinar salmonella o listeria o aquel microorganismo que sea característico del producto que se está realizando o manufacturando en esa área, ¿no? Eso es muy importante tomarlo así en el monitoreo ambiental. Es un tema que este año viene muy fuerte porque se ve que muchas de las alertas no es por crecimiento microbiano en producto terminado, pero sí porque en el ambiente se detectaron microorganismos patógenos y no fue solo a causa del producto, sino también de toda la cuestión de del tráfico del personal en la planta, del movimiento de basura, el movimiento de montacargas. Todo esto influye en el crecimiento y tendencias anormales de microorganismos, ¿no? Muy importante que sepan hacer un análisis de causas y, y muchas veces se ha detectado que son problemas de documentación porque los microbiólogos al detectar crecimientos anormales no tienen comunicación con otras áreas que pueden resolver el problema. También debemos de aumentar las frecuencias cuando se ha detectado que el control de alérgenos ha salido fuera por contacto cruzado, por problemas de etiquetado o porque ya definitivamente ha habido la necesidad de recolectar producto en el mercado, ya sea por contacto cruzado o por mal etiquetado. En lo que respecta a todo lo que son los prerequisitos operacionales, definiendo como prerequisito operacional aquel que se detecta en el análisis de causas según la ISO 22000. Estos son problemas que impactan a lo que es la inocuidad del producto, tales como problemas repetitivos en limpieza o de documentación o falta de entrenamiento de los empleados. Entonces debemos aumentar la frecuencia de auditorías. Otro detalle muy importante es toda la cuestión de manejo de proveedores. Si, por ejemplo, estamos viendo que estos proveedores en sus auditorías anuales han estado teniendo muchos hallazgos, es muy importante que, que veamos si este proveedor ha tenido recolección de producto del mercado o si ha tenido entregas tardías, pues estamos viendo que ese proveedor no nos está dando un soporte para tener una empresa eficiente, porque mal que bien ellos son parte de nuestra cadena de suministro y cualquier cosa que les pase a nuestros proveedores afecta a nuestra función como planta. Y sobre todo es muy importante en plantas que cuando se ha perdido trazabilidad porque los registros son inadecuados y no pueden localizarse todos los ingredientes, eh, en un ejercicio de trazabilidad es muy importante que la frecuencia de auditoría se incremente. Entonces, todos estos elementos son los que nos van a decir si la frecuencia de auditorías permanece como la diseñamos originalmente o si tenemos que incrementar esas frecuencias, ¿sí? Otras auditorías normalmente que podemos hacer con menor frecuencia, porque muchas veces estas están más controladas. Podemos a lo mejor hacerlas 2 veces al año, es prevención de plagas, programas de saneamiento o de personal, defensa alimentaria, mantenimiento, áreas externas, cumplimiento del programa, control de documentos, fraude alimentario, desechos y basura. Ustedes pueden determinar cuáles son los aspectos de la auditoría en la lista de verificación que requieren mayor frecuencia. No necesariamente tienen que incrementar la frecuencia de todo el esquema. Nada más a lo mejor conviene
incrementar la frecuencia en los aspectos que ustedes hayan detectado que tienen más áreas de oportunidad. Normalmente, por ejemplo, en exteriores, considerar vegetación, agua estancada, arbustos, árboles, cebaderos para roedores, contenedores de basura, compactadoras, áreas externas donde se fuma y se come, puertas de seguridad, bitácoras del registro de visitantes, etcétera, ¿no? Sobre todo yo he detectado que en bitácoras de registros de visitantes eh, hay muchos áreas de oportunidad porque no, el guardia normalmente es de una compañía externa y no tiene el alcance o la visión de ver cuál es la intención de llevar un registro, ¿no? Muchas veces la intención de llevar un registro de visitantes es que el mismo visitante se comprometa a cumplir con las normas de la planta y también a saber quién está entrando a nuestra planta, ¿no? Me ha tocado que muchos guardias me han dejado entrar sin ni siquiera identificarme, sin ni siquiera, por ejemplo, llamarle a la persona que me está esperando, ¿no? Y eso es realmente algo que es una gran área de oportunidad en auditorías internas. Mantenimiento preventivo, que es algo clave, condiciones de pisos, paredes, techos, puertas y luces, registros de mantenimiento preventivo, áreas de mantenimiento, archivos de entrenamiento a contratistas. Es increíble, ¿no? Pero cuando entra un contratista a tu planta, es su peor enemigo cuando no lo entrenas bien, ¿no? Hay contratistas que nada más llegan y se van un día, entonces con que tú les des una inducción en buenas prácticas de manufactura es suficiente, pero hay otros que van a permanecer 1, 2, 3 meses, incluso un año cuando están haciendo ustedes remodelaciones y esos contratistas bien deberían de tener un entrenamiento incluso como si fuera personal de ustedes. Todos los contratos de contratistas, registros de equipos y sus partes. Y por supuesto, si por ejemplo detectaron algunas áreas de oportunidad en mantenimiento preventivo, se requiere pues el análisis de causa y acciones preventivas de problemas anteriores. ¿Sí? Siempre, muy importante. No es nada más hacer el diagnóstico. Y eso, por ejemplo, lo veo mucho en cuestiones médicas. ¿Cuánto gasta muchas veces un doctor en mandar a hacer análisis? Pero no es lo mismo mandar a hacer un diagnóstico o tener todos los elementos para hacer un diagnóstico que hacer una acción terapéutica. A mí se me hace a veces hasta más importante la acción terapéutica que estar tratando de investigar tanto, ¿no? Si ya, por ejemplo, sabes que una persona tiene neumonía, ya le tomaron una radiografía del pulmón y ya es evidente que por todos los síntomas tiene neumonía, ¿por qué entonces a veces hay doctores que invierten más tiempo en seguir haciendo diagnósticos y no se van a la parte terapéutica, que ya sería a lo mejor hacer nebulizaciones, dar los antibióticos y demás, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que ustedes en auditorías internas auditen que realmente los que las personas que tienen el hallazgo en su departamento hayan hecho un buen análisis de causas y no solo eso, que ya hayan hecho acciones preventivas, acciones correctivas y que hayan estado haciendo la verificación o la validación de que todo aquello que hicieron como acciones está dando resultado, ¿no? Y es curioso, pero en muchas ocasiones creen que si siguen haciendo diagnósticos y si lo documentan ya solucionaron el problema. No, el problema se soluciona cuando se soluciona y cuando no es reincidente. Y cuando alguien externo, que puede ser el auditor interno, validó que eso está cerrado. Aquí que este es el tip 4 de los 7 y tenemos
¿qué se debe auditar seguido? ¿Sí? Seguido los HACCP. Seguido los registros de inocuidad. Seguido tenemos que auditar los puntos críticos de control y ver si realmente el equipo HACCP se ha estado reuniendo y ha estado validando estos puntos críticos de control, porque muchas plantas resulta que los tienen determinados como críticos y no son críticos, pueden ser operacionales. Ver el monitoreo ambiental, que eso es lo que ha causado a nivel internacional más problemas en este último año, el alérgeno, los prerequisitos operativos, sobre todo saneamiento, el programa de aprobación de proveedores y los programas de trazabilidad, ¿sí? Es lo que deben de ustedes auditar más seguido, internamente. Ahora, los registros. Los registros son la evidencia de que las cuestiones se realizaron. Muchas veces a mí me han dicho, es que sí lo hacemos, pero no lo registramos. Entonces, ¿cómo es posible que la persona que está siendo auditada espere que en un acto de fe el auditor se lo ponga bien, si no tiene evidencias? Esto me recuerda mucho a un amigo mío, Javier Garibay, que trabajaba conmigo en una empresa y él era el hombre indocumentado. Vieran qué hombre tan inteligente. Pero yo le decía, me acuerdo que tuvo él que viajar para dar seguimiento a un proveedor y no tenía pasaporte. Le quisieron ni visa. Le quisieron sacar el pasaporte y la visa, no tenía cartilla. Y no tenía cartilla porque casi no tenía nada documentado, nada documentado. Y yo le dije, a ver, Javier, por lo menos tienes tú tu acta de nacimiento. Y me dijo, ¿saben qué me dijo? Y me dio mucha risa, me dice, pues que no es evidente que estoy vivo. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que este hombre, sin documentación, haya podido llegar hasta donde llegó, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, sabes manejar, ¿qué es lo que quieres? Tu licencia, ¿no? Si tú, por ejemplo, eh, mm, acabaste una carrera, ¿qué es lo que quieres? Tu título, es la evidencia, ¿no? ¿A poco crees que todo el mundo te va a creer nada más porque eres? No, o sea, es lo mismo con los registros. Los registros son la evidencia material de que las cosas estaban funcionando bien en una planta. Y lo recomendable es no tener más de los necesarios. Los americanos dicen que menos es más. Dicen siempre, keep it easy, manténlo sencillo. Sencillo de tal manera que tengas documentado todo lo que tengas que tener y no de más. ¿Para qué? Para que puedas tener mayor control. Eso se requiere auditar, ¿no? Los registros. ¿Con qué frecuencia y qué debo auditar? Bueno, tengo que tomar los enfoques regulatorios para asegurar que se verifican a tiempo, se registran y se archivan en forma correcta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, guardas tus registros de control de calidad? Bueno, si la vida de anaquel del producto es de un año, lo lógico es que por lo menos un año, por lo menos, los tienes que guardar. Y yo les aguardaría un año y le daría un saldo de a lo mejor unos 3, 4 meses más, si fuera por vida de anaquel. Si se tienen análisis de causas y acciones preventivas de todas las desviaciones identificadas, y si se observan y entrevistan a empleados midiendo los puntos críticos de control. ¿Sí? ¿Qué tan frecuente? Vamos a ver. Bueno, un buen esquema para muestrear registros es dependiendo de cada cuánto se llevan estos registros. Por ejemplo, yo lo que haría es que tomaría un periodo de 9 meses antes de la auditoría. De esos 9 meses, escogería 3 meses, siendo uno de ellos en donde hubo mayor producción por parte de esa planta,
Y ya teniendo esos 3 meses, tomaría de esos 3 meses 3 semanas diferentes y 3 días diferentes de cada semana. De tal manera que sea un muestreo aleatorio y me dé una idea muy clara de qué fue lo que sucedió con los registros. Esto si los registros fueran diarios. Si los registros fueran semanales, tomaría nada más una muestra por mes. Y si los registros fueran anuales, tomaría una muestra por año, ¿no? Entonces, de eso dependería la frecuencia, ¿sí? Por lo menos si ustedes no tienen un esquema aleatorio para muestreo de registros, procuren que al menos ustedes muestreen 4 veces al año, ¿sí? Y sobre todo con más frecuencia si se detectan problemas. Normalmente cuando yo audito y detecto que en uno de los registros hay problema, dicen que errar es humano y perdonar es divino, como lo dijo la reina Isabel de España, cuando la reina Isabel, que fue la que financió a Cristóbal Colón, eso lo dijo ella. Errar es humano, perdonar es divino. Y yo creo que eso aplica también para nuestras operaciones. No es imposible, es imposible que siempre las cosas nos salgan bien. Sin embargo, cuando nos salen mal, podemos hacer un análisis de causa, una acción preventiva, una acción correctiva y dar seguimiento en las siguientes determinaciones si eso fue eficiente. Entonces, si yo detecto en un registro que las cosas estuvieron mal, yo lo que espero es que ahí en observaciones, que es una sección del registro que normalmente nunca llenan, tengan un análisis y hagan recomendaciones y se vea una comunicación efectiva con el departamento correspondiente y la siguiente, yo muestraría los 2 registros siguientes para ver si esa acción correctiva fue seguida y ver si realmente tuvo una eficiencia. Entonces, la manera que se muestrean los registros, ¿sí? Se toma, como les había comentado, una muestra de los registros del último año y ya sean registros internos o externos. Selecciono también de manera aleatoria, dicen que 5 fechas, escoja registros de cada turno. También es importante ver diferentes turnos. No es solo las fechas, no solo diferentes días de la semana, pero sí diferentes turnos. Si encuentra problema, vea la tendencia de varios días, que era lo que les comentaba. Si se identificó problemas anteriores, entonces aumento el tamaño de la muestra. Es decir, si yo, por ejemplo, tomé una muestra de un registro y detecté un problema, entonces aumento la muestra a 3. Y muy importante, que también entrevistes a diferentes empleados cómo verifican los productos y los procesos, porque también de eso depende el registro. Lo que más he encontrado yo en auditorías, tanto internas como externas, es que siempre hay alguien que lo hace, pero no siempre hay alguien que firma y lo verifica. O normalmente existe el espacio para quien lo verifica, pero no lo verifican. Entonces, definitivamente no es un buen cumplimiento el solo hecho que se haya realizado, sino si no se ha verificado, el registro pierde validez. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos una pregunta para ustedes. ¿Sí? ¿Cómo se prepara el equipo para una auditoría interna? A ver si ustedes me pudieran contestar en el chat. Si se acuerdan que platicamos. A ver, ¿quién? Asistiendo a un curso externo, dicen algunos, construyendo un equipo, comunicando a la dirección. Muy bien. Muy bien, veo que quedó claro, por supuesto. Construyendo un equipo funcional.
Eso es importante. Creo que les queda muy claro, muy claro. Vamos a ver. Vamos a ver los sondeos. Entonces, sí quedó muy claro que es asistiendo a un curso externo si eres un auditor líder, construyendo un equipo funcional, comunicando a la dirección y asegurando que es una estrategia prioritaria. Entonces, el sexto tip es documentar eficientemente. Es muy importante. Normalmente, incluso en contratos, las letras chiquitas, ¿no? Cuando una documentación no es eficiente, no nos es útil en ningún momento y es una pérdida de tiempo. Y pues por supuesto es esto importante auditar, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos ver si es eficiente la documentación? Por lo menos tenemos que ver que exista un manual de inocuidad alimentaria, un manual de documentación, y este debemos de revisarlo internamente una vez por año y tenemos que ver el sistema de gestión, el organigrama, la descripción de puestos que normalmente es curioso que en algunas plantas todo está perfectamente bien, pero al no estar involucrado recursos humanos, las descripciones de puesto no establecen toda la responsabilidad que tiene cada puesto en inocuidad alimentaria. De hecho, los únicos que tienen ese tipo de descripción son los de calidad o los que llevan el sistema. Entonces, sí es conveniente que ustedes en auditorías internas revisen la descripción de sus puestos, el programa de trazabilidad, el registro de entrenamientos. El entrenamiento no es solo el entrenamiento que les exige la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino también ese entrenamiento que va a ser la base para su sistema de gestión. En todos estos tips también les pido que revisen el control de registros, registro de documentos, formatos de registro y muy interesante el registro de control de vidrio de la planta. Y por último, el último tip es considerar lo que se llama post-auditoría, ¿sí? La post es, bueno, ya acabaste la auditoría, ya pusiste no conformidades. Después, ¿quién va a dar seguimiento a todo esto? También los auditores internos hay que poner en la descripción de su función que también es obligación, dependiendo a qué tipo de no conformidad detectaron, ya sea menor, mayor o crítica. Normalmente las críticas a la semana tienen que estar resueltas o antes. Las mayores entre 15 y 30 días y las menores 60. Ahí es no solo hacer la auditoría, sino dar seguimiento a lo que se levantó. Y no solo dar seguimiento, sino asegurarse de que de alguna manera se cerró. Ya habíamos platicado el compromiso de la dirección y la necesidad de tener apoyos y recursos, ¿no? Porque muchas veces, y la mayoría de las veces, estas no conformidades están relacionadas con presupuesto sobre todo si son problemas en instalaciones o si son problemas de entrenamiento o si son problemas de que no se cuentan con los suministros para hacer los controles, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver esto de considerar post-auditoría. Escribes sobre todo el auditor es de la sección más linda de una auditoría es hacerla, pero la más comprometedora es escribir el reporte, ¿sí? Tiene que ser objetivo, tiene que estar alineado con el aspecto de la norma, etcétera. Identificar quién corregirá los hallazgos, coordinar con el responsable todo lo que es el análisis de causa y acciones correctivas, la mejora continua, darle seguimiento y dependiendo, ¿no?, de cómo responden los departamentos ante esto, pues ver cuándo se programa la siguiente auditoría y de qué secciones de la lista de verificación se van a repetir o se continúa con otros aspectos que no se abordaron en esa auditoría.
Entonces, aquí vamos haciendo un resumen y concluimos que los 7 tips para hacer una auditoría de inocuidad interna exitosa es: 1. Formar el equipo de auditoría interna. 2. Validar el alcance de la auditoría. 3. Determinar la frecuencia adecuada. 4. Auditar lo que causa problemas. 5. Muestrear registros. 6. Documentar eficientemente. Y 7. Considerar post-auditoría. Y con esto, pues quiero yo desearles mucho éxito en sus auditorías internas. Espero que sean una buena herramienta de diagnóstico y también, sobre todo, ser un elemento que a ustedes les apoyo para integrarse como equipo y como planta a un objetivo común e importante que es para todos ustedes. Muchas gracias y las dejo con Adriana. Bueno, si ustedes desean hacer preguntas, pues háganlas por favor. Entonces, pueden seguir en contacto con nosotros a través del LinkedIn. Y bueno, aquí tenemos a Mario Benjamín Aguirre, pues saludando desde Guadalajara. Muchas gracias. Espero que hagan su auditoría interna porque es muy importante, sobre todo cuando hacen auditorías internas, y aquí es la pregunta que nos hace Mario. Es importante que ustedes consigan los archivos actuales del esquema que les pide su cliente, ¿no? Entonces ahí, por favor, apoyar a su planta con eso. Cuando las auditorías son sorpresas externamente, eso se estila. Otra pregunta, aquí nos preguntan sobre qué características debe de tener un auditor interno. Las características que debe tener un auditor interno es tener la preparación en el esquema, ser objetivo y tener una adecuada comunicación con el auditado. También cuidar su tono de voz y observar al auditado para que la comunicación sea adecuada sin intimidarlo. Ya no hay más preguntas, entonces si ustedes tienen preguntas adicionales, pues contáctenos por LinkedIn, por Twitter o por YouTube. Si el manual del sistema de gestión de calidad está basado en una norma, pero esta ya se actualizó, ¿qué tiempo tiene para actualizar el manual? Bueno, aquí Leobardo nos pregunta. Pues mira, el tiempo tiene que ser antes de que entre en vigor ese nuevo esquema. Por ejemplo, si es FSSC o SQF, casi todos los esquemas fueron actualizados en 2018. Entonces, si vas a tener una auditoría en 2018 y estás en el esquema anterior, es conveniente que antes que tengas tu aniversario para hacer la auditoría de certificación, tengas el manual ya basado en la norma actual. Pues muchísimas gracias. Entonces, los dejo con Adriana y estamos abiertos a que nos manden sus preguntas por los vías de redes o internet. Gracias. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias a todos por su participación. En caso igual de que quieran mandarnos más preguntas, nos pueden contactar por las redes sociales y también al correo de capacitación.latinoamerica@sciglobal.com. También los invitamos a participar en cualquiera de los cursos. Les podemos ofrecer lo que es auditoría interna y inocuidad alimentaria, desarrollo e implementación de un plan de defensa, gestión de alérgenos, análisis de causa raíz, trazabilidad y recolección de plantas productoras, introducción de alérgenos en alimentos, análisis de vulnerabilidad. Toda esta información también la pueden encontrar en nuestra página web o nos pueden contactar también directamente vía correo electrónico. Por nuestra parte es todo. Les agradecemos mucho su participación. Esperamos contar con su presencia en próximos webinars. Que tengan muy buen día.